and credit cards. Don't need a $1 million contract. Don't need a private jet. Don't need an expensive bed. Don't need celebrities around me. Baby, I don't need a front page or a diamond shiny around my neck. Be the leader of the rock band. La pel·lícula pon el foco nuna llimpiadora d'un centre cultural a Vilesín a la que hi da vida la directora mesma que tiene la cabeza llena de los problemas de otros. Ruido Blanco es mi cortometraje, que es el resultado del proyecto Cine para Uno que presenté a la Factoría Cultural, en el cual yo quería investigar sobre hasta dónde podía llegar una sola persona siendo todo el equipo de un proyecto audiovisual, siendo la parte de interpretación, la parte de guión, grabar, editar, incluso luego cartelería, etc. Y bueno, el proyecto se llama Cine para Uno y el corto se llama Ruido Blanco y va sobre una mujer a la que todo el mundo le cuenta sus problemas, le cargan con sus responsabilidades, la dejan un poco de lado y luego cuando ella necesita apoyo y tal, pues no hay nadie. Entonces la manera de resolver esto por sí misma es un poco lo que pasa después, es un poco surrealista y realmente es la parte que me pareció más interesante al final, el desenlace de la película y lo que se me ocurrió para terminar. Y bueno, pues es un poco la idea de Ruido Blanco y de la película y del proyecto. ¡Qué maravilla! Uno, dos, tres... Anda, como la canción. ¿Cómo era? Un, dos... Mi proyecto empezó aquí y se basó un poco en lo que se me daba para empezar. Yo tenía que inventarme un guión basado en lo que yo quisiese, era realmente libre, pero bueno, si tengo un espacio dado y un tiempo dado en este entorno, pues decidí utilizar la Factoría Cultural como lugar para grabar. Y entonces empecé a pensar que aquí hay mucha gente que utiliza este espacio como algo artístico, como lugar para pintar, para hacer escultura, para ahora usar todos estos artilugios, pero también hay gente que pasa el día aquí que no tienen nada que ver con lo artístico, como es el personal de limpieza, por ejemplo, los conserjes, y sí que se me ocurrió un poco que a lo mejor esa gente está aquí todo el día, pero realmente no está comunicándose con nadie sobre cosas que le interesan, está trabajando. Y de ahí viene un poco la historia de esta limpiadora que es la protagonista del corto, que es una persona a la que se le dicen muchas cosas, que está rodeada de gente constantemente, pero que está completamente sola en el fondo. Para hacer la película y expresar un poco lo que se buscaba, pues lo que intenté es jugar con los espacios de este edificio, que es bastante amplio, que tiene sitios muy irregulares, altos, bajos, cuadrados de muchos tipos, y espacios enormes. Entonces, como yo quería expresar la soledad un poco de esta persona, pues dediqué muchos planos largos a ver espacios muy vacíos en los que esta persona es muy pequeña y está a lo mejor rellenando una esquina del cuadro nada más, o lo cruza utilizando también los colores, de que todo es muy blanco, muy gris, y ella pasa con un color muy vivo del uniforme azul y rompe un poco en diagonal ese espacio. Pues bueno, para indicar eso, que pese a que es un sitio enorme y lleno de gente que no para de pasar y de funcionar, ella pues se siente como que está en una burbuja, ¿no? Como que está ella sola, un poquito. Luego está el elemento fantástico que incluye el corto, que es la cabeza de papel maché que lleva el personaje en un momento dado y que cambia un poco todo el tinte de la película.
y que me sirvió mucho como, bueno, como directora para poder salir un poco más de... porque al ser también la actriz de la película es complicado a veces estar dentro o fuera, y este otro personaje, pues aparte de representar la imaginación de esta persona y la manera de escapar de esto que comentábamos, del agobio de las otras personas, de la soledad también, pues me sirvió a mí como directora para ver las cosas un poco desde fuera y para no tener que estar tan centrada en esa parte de la interpretación, vamos a decir, facial, y poder estar un poco más en este personaje y también en mi imaginación, sacarme a mí de ahí, ¿no? Para poder ver esto como algo más externo. Y bueno, fue un poco esa la idea, aparte de que me parecía una manera guay de romper con el espacio y con el momento, con los tintes del principio del cortometraje.